Esta mesa, esa segunda mesa que tiene como una temática que queríamos abordar acerca de los problemas que se enfrentan justamente en comunicar este tema, la pensamos precisamente porque nos dimos cuenta que a través del tiempo que hemos estado colaborando en museos y pensando que estos temas son importantes para los visitantes, muchas ocasiones no se sabe exactamente qué decir. Porque, como bien lo mencionó Javier en su intervención, pensar de manera general en lo que es el desarrollo sostenible puede tener una dificultad de inicio. Hoy en la mañana estuvimos hablando en la primera mesa justamente de los objetivos que tiene la ONU para presentar en los museos las problemáticas que hay a nivel internacional, que no es privativo de los países en vías de desarrollo, sino también en los países desarrollados o los que se conocen como los de la ODC. Yo previamente, como lo comentó Luisa, mandamos algunas preguntas previas para que nuestros colegas también pensaran junto con nosotros algunas cosas que nos importan mucho en esta ocasión comentar con ustedes. Una de la primera es que dentro de esos 17 objetivos, por ejemplo, la ONU dice que hay que alcanzarlos en el 2030. Eso implica que nos quedan 13 años y además va a haber o está habiendo mediciones acerca de esta agenda. Y dentro de los museos, pues nos estamos empezando a preguntar cómo vamos a hacerle para que nosotros también seamos parte de estas mediciones. Solamente para subrayar, por ejemplo, estas cosas que dice la ONU, dice que una de las cosas que hay que mejorar alcanzando estos objetivos es la vida de todos sin dejar a nadie atrás. Eso también es sumamente vago y cuando uno piensa en museos es qué se va a decir para mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás. Entre los objetivos, ya ustedes los han estado viendo, por ejemplo, está uno que a mí me llama mucho la atención, es la defensa del medio ambiente, la que se habla muchísimo en este tema y que desde muy particular punto de vista se ha manoseado demasiado, porque siempre se dice que hay que defender al medio ambiente y uno piensa cómo se defiende al medio ambiente. Y entonces, la primera pregunta que quiero hacerle a la mesa es, ¿cómo debería pensar el equipo de los creativos de un museo, hablándose de museógrafos, diseñadores, divulgadores, la gente que está en atención al visitante, la gente que organiza las actividades? ¿Qué debería de estar pensando cuando uno piensa en estos 17 objetivos? Y entre ellos está la eliminación de la pobreza, el combate al cambio climático. Entonces, ustedes imaginen cómo será una reunión cuando alguien dice, sí, saliendo de este viernes, imaginemos que en sus museos el lunes a primera hora, que por lo general son las juntas, se van a reunir el grupo de creativos a decir, tenemos 13 años para hacer cosas. ¿Qué debería de pensar este equipo de creativos en esos temas tan grandes o en esos objetivos tan grandes? ¿Quién dice yo? Bueno, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que hay como ciertos conceptos, o sea, coincido contigo, Patti, que se ha hecho como un igual desarrollo sustentable, igual a medio ambiente, ecología y nada más, y como bien mencionaba y señalaba ya Javier, es muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una versión restringida. Creo que eso tendríamos que pensarlo de entrada, ¿no? ¿Cómo hacemos que el concepto cambie y entendamos como esas implicaciones? Pero a mí me parece crucial como pensar que el desarrollo sustentable es un tema complejo y está lleno de interconexiones. Si a mí me preguntaran cuál sería la metáfora gráfica para las exhibiciones y para toda la narrativa, yo diría interrelaciones,
otra parte muy importante, conexiones a largo plazo. Y siento que ahí es donde nos perdemos mucho porque estamos acostumbrados a un pensamiento como muy lineal, no como multicausal, círculos virtuosos, viciosos. Y si no tengo la experiencia ahorita, si yo llego a mi casa y abro el agua, no me resulta tan claro entender eso que dicen que se está agotando el agua y que eso va a tener implicaciones, ¿no? Entonces, las consecuencias no siempre son muy evidentes o casi nunca son tan evidentes y creo que ese es un problema. Entonces, hablaría de que hay que pensar en interrelaciones, complejidad y tratar de identificar como las grandes ideas de este tema de desarrollo sustentable, ¿no? Que para mí algunas son estas, complejidad, interrelaciones. Y bueno, ¿en qué debería pensar el equipo de creativos? Yo creo que lo primero es, no podemos abarcar todo porque es algo muy amplio y también a grandes escalas. Y además, generalmente este tipo de temas internacionales, siempre pensamos en que la solución lo tienen otros países, otras personas, menos yo en mi casa, en mi entorno, ¿no? Y quisiera también retomar dos ideas desde la mañana que decía Luisa en la mañana. Es moda y pues no, tampoco tenemos que olvidar que venimos ya desde una década de educación para la sostenibilidad que pasó hace tiempo, de unos objetivos del milenio que también ya pasaron y entonces se reactualizaron y ahora tenemos estos objetivos del desarrollo sustentable y aparentemente el tiempo se nos está agotando. Por parte de los científicos lanzan estas ideas muy alarmantes de los límites planetarios, de que necesitamos generar realmente cambios. Entonces estamos cada vez más ante una urgencia de un cambio de pensamiento, de acciones, de conciencia, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, otra idea también que me gustaría retomar es las definiciones que decía Javier, ¿no? Todavía ahorita encontramos esto de hay que cuidar la ecología, ¿no? O sea, la ecología todavía como definición es una ciencia, es una disciplina, pero todavía encontramos mensajes de este tipo, ¿no? Entonces, con la sustentabilidad o la sostenibilidad, pues todavía es un concepto muy debatido, muy debatible, incluso en las ciencias de la sostenibilidad hay muchas visiones, pero me parece que estos objetivos de desarrollo sustentable o sostenible son muy concretos, entonces podríamos al menos enfocarnos a uno o dos o los que podamos contextualizándonos a nuestras necesidades y por ahí podríamos empezar. Gracias. Yo quisiera abonar dos puntos que me parecen sustantivos para una exposición. Inicialmente los museos debieran de contar historias y eso nos da un ámbito de acción. Y yo creo que las historias que contáramos de desarrollo sustentable o sustentabilidad deberían estar enfocadas a un lugar, a un ámbito. De esta manera podamos conectar con la audiencia. Yo ponía, por ejemplo, si hiciéramos una exposición sobre el uso o sobre el chicle, por ejemplo, pero si la hacemos en la Ciudad de México, es totalmente distinta de hacerla en Quintana Roo, donde hay realmente una cultura en torno al chicle, al árbol del chico zapote. Esa sería una primera reflexión. ¿Qué historia queremos contar? ¿Cómo podemos realmente, la pregunta sustantiva para mí sería, cómo podemos conectar con las audiencias? ¿Cómo podemos hacer que ellos se sientan reflejados, se sientan parte de esta historia y a su vez qué mensajes queremos proyectar, qué mensajes queremos que se lleven en este modelo de caja negra de que el museo sea un promotor del cambio? Yo me iría a esa parte fundamental en definir eso, por supuesto en un foro de expertos que trabajaran la parte de contenido, y la parte también museográfica y también la parte de comunicación. Inicialmente esas serían mis propuestas, yo me iría más bien entonces en la parte de conectar con las audiencias. Bueno, bien, gracias. Bueno, yo me fui por un camino un poco distinto, para complementar lo que dijeron de la complejidad del tema. Yo me voy porque los museos y centros de ciencia, solo voy a tomarlo a los museos y centros de ciencia, deberíamos ir pensando en que han pasado 50 años desde la creación de Exploratorium y que entonces que es un referente para este tipo de museos, para este tipo de espacios y que eso implica que también ha habido cambios sociales. Tenemos un montón de medios que nos dan un montón de información, ya el objetivo de los museos de ciencia no tendría por qué estar centrado en cambiar la visión negativa de la ciencia, creo que eso ya quedó un poco atrás o al menos se intentó cumplir. Pensar entonces en que ya no se pueden ir abordando los temas en los museos de forma disciplinar, sino desde una perspectiva mucho más compleja, que es lo que implica estos temas. Ese es un punto
que yo quería resaltar. El segundo es que los museos tendrían que plantearse otra vez sus objetivos, revisar su misión, su visión, qué quieren hacer, hacia dónde quieren ir, qué ciencia quieren comunicar, de qué forma. Y que ese replanteamiento de objetivos, de misión y visión tendría que ser manejada desde la cabeza de un museo hasta las personas o los guías o quienes están teniendo contacto con el público todo el tiempo. Entonces, sí, eso es importante porque eso va a definir las estrategias comunicativas del museo y eso te puede llevar a pensar. Entonces, después en los públicos, te puede llevar a pensar en las actividades asociadas a las exposiciones y además en los programas de capacitación de guías de todas las personas que están al frente. Entonces, me fui un poco más desde esa perspectiva. Y justo en ese sentido, pensando en que podemos ir como tratando de resolver el rompecabezas que ustedes dicen, pensando que es un tema complejo, que hay que pensar justamente en como conceptos más transversales, justamente el de la complejidad, o este que dice Yasmín de no solamente eso, vamos uniéndolo en pensar para qué quiere el museo estar comunicando esas cosas. También estos de los objetivos que plantea la ONU, hay unas precisiones que también hace con respecto a cómo hacemos eso de manera más formal y lo materializamos. Y entonces, por ejemplo, dice, pensando solamente en uno de los objetivos, en garantizar la educación de calidad y promover oportunidades de aprendizaje, dice, las personas que se involucren en estos espacios tienen que considerar que se va a asegurar que la gente adquiera conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. Y entonces ahí nos mete justamente en otro embrollo, porque empezar, cuando decía Federico, bueno, yo me iría por pensar como a lo mejor en temáticas y no disciplinares, entonces estaríamos pensando en que las personas que estén en esas exposiciones estarían pensando en conceptos e ideas básicas. Y conceptos e ideas básicas, hablando también, como lo comentaba Javier, ¿qué le vamos a decir a la gente acerca de cómo estamos pensando lo que es cada uno de esos objetivos en el tema en general? Y no solamente eso, ¿cómo le vamos diciendo a la gente que hay evidencias para reconocer estos problemas? ¿Ustedes piensan entonces que uno podría, Federico, hacer una lista de ideas o de conceptos para hablar del tema y llegar así a la junta, insisto, a la junta del lunes diciendo la temática es esta y los conceptos que se van a abordar son estos? Muy bien, mira, efectivamente se puede hacer un decantado de guión temático de grandes temas a tocar. Yo insistiría en partir de un ejemplo específico que esté muy conectado con el ejemplo que sea. En este caso, si fuera la Ciudad de México, por ejemplo, tendría que tocarse el tema de un sistema sostenido artificialmente. La Ciudad de México, todo lo que recibe viene de afuera, todos los servicios ambientales son externos y eso sustenta a la ciudad. Pero, por ejemplo, suponiendo ya tuviéramos una lista ya de los grandes temas a tratar, por supuesto cada uno de economía, ecología, sociedad, el ejemplo específico aplicado, ya definidos los mensajes, los grandes temas que queremos comunicar, eso que queremos que se lleve el visitante, todavía habría un paso más adelante que quisiera plantear en esta mesa. Sobre todo en el tema sustentabilidad, y no solamente bastaría con hacer la exposición, sino que había que trascenderla. En la producción de los mismos equipos debería de meterse el tema de sustentabilidad con materiales de reciclado, con equipos que se puedan reutilizar de diferentes formas, con que los materiales con los que se haga la exposición no sean traídos desde África, porque eso también genera un gasto adicional. También quisiera trascender ese concepto en la congruencia a que el museo mismo tuviera elementos de sustentabilidad. No bastaría tener una exposición y que el museo sea un gran contaminante o generador o derrochador de recursos. Todos se acordarán alguna vez de alguna exposición que ven en un museo donde hablan de energías sustentables o energías renovables y ponen un foco de 200 watts para prender una celda voltaica. Eso es una incongruencia en el mensaje. Y el museo mismo deberá ser congruente con el mensaje, deberá tener también equipos sustentables en ese sentido. Un buen ejemplo que yo recuerdo es el Museo de la Academia de Ciencias de California, que tiene incluso certificación porque es muy amigable, es de los más amigables con el medio ambiente y en ahorro de energía, en producción de exhibiciones, incluso el personal llega en transporte público, casi el 80% del personal, ¿no? Eso es como para ampliar más el concepto de sustentabilidad más allá de la exposición. Entonces yo creo que ya teniendo esos temas, pues habrá que ver qué tanto queremos trascender y ser congruentes con exposición que hablara de desarrollo sustentable.
Pues ideas básicas, yo creo que no perder de vista que la sostenibilidad se apoya en 3 pilares muy importantes, ¿no? Que se involucran además temas ambientales, temas económicos y temas sociales. Entonces es una ciencia o podría ser una exposición interdisciplinaria, multidisciplinaria y en particular transdisciplinaria, que es a lo que le apuesta las ciencias de la sostenibilidad. Se dice que se está cambiando la forma de hacer investigación científica para resolver temas de sostenibilidad. Yo creo que la comunicación también tendría que cambiar y modificarse en temas de sostenibilidad y estoy de acuerdo en lo que dice Federico. Si vamos a dedicarnos a presentar temas de sostenibilidad en los museos, es muy necesario también trabajar al interior de los museos con los guías, con las personas de la tienda y tratar de hacer incorporar ecotecnias, ¿no? Formas de ahorrar energía, de captación de agua, en fin, de múltiples cosas que nos ayuden a transmitir estos mensajes de complejidad, la que decía Lu también, ¿no? Y además algo muy importante que yo creo que también tendríamos que tener en cuenta es la gran incertidumbre que tenemos ante temas de sostenibilidad. Es una ciencia que se basa mucho en modelos, en predicciones, en proyecciones a largo plazo y pues no tenemos esta idea clara, hay gran incertidumbre, entonces hay que presentar casi que todas las posibilidades que tenemos hacia futuro y es un gran reto, ¿no? Bueno, yo más que conceptos puntuales, que ningún colega hemos llegado como por ahí, pienso que algo que sí debería quedar claro en la narrativa, cuáles son, bueno, estos pilares que son temas, pero creo que algo importante que creo que abona un poco en este asunto de la evidencia de por qué pensar en esto y por qué cambiar nuestra manera de vivir serían las condiciones que dieron origen al concepto, ¿no? O sea, ¿por qué decimos que tenemos que ser sustentables, ¿no? Y nuestros sistemas, por supuesto, desde ahí tendría que haber congruencia no solo en la exhibición, sino con todo la entidad, ¿no? Es que no se puede ser sustentable en un pedacito y ser homo consumos o woman consumos en el resto del espacio, ¿no? Pero sin que implique un solo concepto, se me antoja, ¿no? Como pensar en que tendría que quedar claro, o sea, que la gente saliera de ese espacio, charla, exhibición, lo que sea, que se enfoque al desarrollo sustentable y tendría que tener muy claro qué condiciones sustentan la vida y entonces por qué hay que cuidarlas y cómo conseguir ese equilibrio, o sea, la vida natural, ¿no? Pero también tendría que quedar muy claro qué condiciones dan el sostenimiento de la vida social, que creo que es como la parte que no se habla tanto, pero que sí sabemos que está economía y que entonces nos llevaría a temas como el consumo responsable, solidario, hay como muchas cosas como por ahí que se pueden hablar y que nos conectaría entonces con temas que tenemos ahorita, ¿no? Por ejemplo, la violencia divide, lastima el tejido social y eso va teniendo implicaciones que también tienen que ver con la sustentabilidad en muchos aspectos, ¿no? Hasta los económicos, obviamente, y ecológicos. Yo pensaría como en esos sentidos, ¿no? Bien, yo me uno a la idea de que tendría que ser una perspectiva global. Bueno, vista en esta manera holística, el tema de desarrollo sustentable para una exposición, para lo que fuera, en realidad tendría que estar la gente que se reúna ese lunes, tendría que estar al menos un representante de todos, no solo de los que van a hacer exposiciones, sino de todas las personas que participan en la creación de actividades, en la capacitación de guías, en todas las personas que tendrían una relación con el público. Y a lo mejor, si fuera muy aventurada y me dieran chance, pondría en prueba esto que acaba de decir Javier, este modelo, porque no pasa. Y lo traigo a colación porque hemos estado participando en el diplomado y entonces justo parte de los trabajos que ha coordinado Pati y Javier han estado enfocados al tema de desarrollo sostenible y un trabajo que hicieron las chicas, evidentemente los conceptos que tengas que poner van a estar en función del tema, de lo que quieras hablar, el enfoque que tengas. Las chicas hicieron un trabajo sobre alimentación sostenible y sacaron una lista de conceptos a partir de unas preguntas fundamentales de la metodología de Javier, que ojalá un día escriba.
el capital natural, ley de oferta y demanda, ecología de poblaciones, entonces un montón de conceptos asociados, pero solamente para hablar de alimentación sostenible. Entonces, pues bueno, eso va a depender de qué es lo que quieras decir y cómo se delimita el tema. Y sobre lo que ustedes han dicho, me parece muy pertinente como subrayar que efectivamente en muchas ocasiones no se toma en cuenta esos aspectos más sociales y que son fundamentales. ¿Y por qué? Solamente pensando en que vivimos en un modelo de consumo, eso no ayuda mucho en pensar en que el proceso pueda ser de manera sustentable, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en este momento tenemos, bueno, no he visto, creo que por aquí, agüitas de agua, ¿no? Y Silvana tiene la de reuso, pero en muchas ocasiones inclusive pasa eso. Hablamos de estos temas, pero en la práctica, como ustedes lo decían, no lo hacemos de una manera que tenga esta congruencia. Y pensando justamente en esto que ustedes han dicho acerca de cómo comunicarlo en estos lugares y que efectivamente hay una cuestión más finita porque, bueno, esto forma parte de la agenda que 17 años nos va a alcanzar ya y que hay que entregar resultados. También se ha comentado que hay por ahí algunos indicadores que van a empezar a salir y que los países tienen que cumplir. Desafortunadamente, dentro de esta manera de cómo se va a evaluar, yo en las cosas que estuve buscando no encuentro como la presencia directa de los museos, ¿no? Si ahora los estamos integrando, están otras partes de grupos de toma de decisiones, pero exactamente de los museos no veo como una presencia tangible. Nos comentaban en la mañana que viene en Tokio la reunión y que se van a abordar esos temas, pero me parece que la gente que está también tomando decisiones desde los museos tendría que formar parte de esta agenda y de estos indicadores. ¿Y por qué lo menciono? El año pasado también se sacó una guía de museos y centros de ciencia en América Latina. México aparece apenas en el segundo lugar con 58 museos. Ahí se incluyen a los museos de esta categoría que amplió el ICOM y comentaba Luisa, jardines botánicos, museos de historia natural, etcétera. Brasil tiene 272, está en primer lugar, y solamente Argentina con 18. Y luego me pongo a pensar que de estos 58 museos, exactamente nosotros, ¿qué deberíamos estar haciendo si no pudiéramos tener una exposición de manera inmediata? Sabemos que puede salir muy cara. ¿Qué tenemos que estar haciendo? ¿Cómo podríamos de manera colateral hacer cosas dentro de estos espacios para hablar justamente de estos temas? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, pues aprovecho. Sí. Sí, yo pienso que aunque los museos, típicamente piensa uno en la museografía, ¿no? A mí me gusta pensarlos más como centros de educación no formal, que tienen museografía, por supuesto, ¿no? Pero que creo que tienen un mayor impacto en sus comunidades si están mucho más allá de su espacio físico, ¿no? Y pienso que si queremos abonar a un cambio cultural, no podemos apostarle a, ya por ahí alguien mencionaba, creo que María Emilia, mucha gente va de un día. Y podemos, si lo hacemos bien y si la gente está en ese momento para sacudirle cosas y que haga clic y que haga insight o eureka, como le queremos llamar, se va a llevar el proceso de reflexión, de aprendizaje, se va a ir encontrando con cosas y a veces necesitamos tener un sitio a donde regresar, a continuar, ¿no? A lo mejor algo que no entendí en el momento de mi visita, en un mes, 2 meses, un año podría abonar, ¿no? Y en ese sentido creo que los museos ya no podemos quedarnos solamente con la museografía. Creo que hay como muchos espacios y bueno, dentro de la visita, conferencias, talleres, pero bueno, la internet nos da muchísimas posibilidades, podríamos tener grupos de discusión, organizar clubes, o sea, creo que tendríamos que pensar como en dar espacios más permanentes en los que cada persona pudiera ir y venir cuando lo requiriera. Pero yo todavía pensaría algo más. Hay gente que no va a ir a un museo
por distintas limitantes, ¿no? Típicamente económicas pueden ser, son las que más pensamos, pero algunas por cuestiones geográficas y alguna que no me encanta pensar, pero es real, por cuestiones culturales. Hay gente que difícilmente va a llegar al museo porque su estructura de vida, su capital cultural, social, como que no le acerca o no lo hace sencillo, ¿no? Entonces, para mí, por todos esos motivos, habría que pensar en muchos pasos de salir, tener plataformas, irnos a otros espacios, a lo mejor tener satélites o exposiciones, no sé, o sea, y eso nos da como mucha cancha para pensar muchas estrategias distintas. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, sí, yo también creo que, bueno, los museos y centros de ciencia históricamente nacen no solo con las exposiciones y los equipamientos, nacen con una serie de actividades como demostraciones, espectáculos. Tan solo pensar en el Palacio del Descubrimiento, que nace justo, sigue teniendo hasta este momento espectáculos, demostraciones para explicar un concepto o una idea básica de ciencia. Entonces, tiene como una gran oportunidad, dada la forma en la que están estructurados, en tener un montón de espacios para que la gente pueda interactuar cara a cara con los guías, sí, principalmente con los guías, la verdad es que son la cara del museo. Entonces, me parece que no podemos limitarnos solo a una exposición, a veces igual no se podrá tener exposiciones, pero sí te pueden ayudar estas actividades a generar espacios para que la gente hable del tema que sea, en este caso de desarrollo sostenible, si es el tema que se quiere tratar, pero sí es una gran oportunidad. Me gusta la idea también tiene la oportunidad de extenderse a otros espacios fuera del museo, los llamados extramuros, pero creo que sí se debe de pensar mucho en la forma, en lo que se quiere decir. Por eso mencionaba desde el inicio los objetivos del museo. Si el museo no tiene objetivos claros, no tiene una misión clara y una visión de lo que quiere hacer, entonces más bien, si lo tiene claro, sabrá entonces qué es lo que va a hacer y de qué forma va a generar todas estas estrategias. Si no lo tiene claro, pues bueno, se podrá hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa es mi. Sí, coincido con ustedes dos y un poco la crítica que hacías, Pati, hace ratito. En 2009, Robert James publicó un libro titulado Museums in a Troubled World, ¿no? Museos en un mundo problemático. Y él decía que al menos en temas de cambio climático los museos están fallando en lograr este compromiso, este interés del público dentro de los museos, por lo que fallarían como instituciones sociales, ¿no? O están en riesgo de convertirse en espacios irrelevantes. Entonces, me parece una llamada de atención importante. Y por otro lado, además de pensar en el desarrollo sustentable o en los términos de sostenible, ¿qué entendemos por eso? También deberíamos pensar en qué entendemos por museos, y tiene mucho que ver con los objetivos que tú planteas, ¿no? Pensamos en museos, centros de ciencia, bueno, acuarios, espacios públicos para exhibir algún tema, ¿no? Pero también hay una red nacional y de América de museos comunitarios. Existen los ecomuseos, los museos vivos, entonces también hay distintos conceptos de museos, no necesariamente que surgen de universidades o de espacios gubernamentales o de instituciones, sino otras iniciativas y que también tienen un aporte importante. Y bueno, de conocer las experiencias que nos compartieron en la mañana hace ratito, también me llamó a pensar que hay muchas exposiciones muy interesantes, como el de las plantas medicinales o el de la milpa, pero a veces estas exposiciones creo que se quedan en eso y me cuesta trabajo que los visitantes entiendan que eso también tiene que ver con desarrollo sustentable. Entonces yo creo que también nos hace falta un poco amarrar conceptos o terminar de afinar las narrativas para que se entienda que esas temáticas aparentemente aisladas o monotemáticas al final reflejan nuestro compromiso con el desarrollo sustentable, como tú decías, Federico, en nuestro país o en nuestra comunidad o en nuestra localidad. Muchas gracias. Para complementar el comentario de las colegas, a mí me parece una oportunidad que tenemos los museos de salir de nuestras instituciones y llegar a comunidades, ya sea con una exposición. Es fácil con una exposición o no, depende de la exposición, pero sí con un programa educativo, con una serie de actividades, y eso sí nos permitiría trascender más la frontera y tener mayor alcance. Cuando hablamos de recursos naturales, a los que vivimos en ciudades nos queda
muy ajeno, porque no tenemos un bosque aquí al lado, salvo los que conocemos, digo, los viveros, bosque de Tlalpan, pero cuando vas con un tema como este, no puedo evitar pensar en el bosque de la reserva de mariposa monarca. Para ellos es un tema sustantivo, para ellos es un tema muy sensible, hablar de la conservación y sustentabilidad en términos de que el servicio ambiental de turístico este espacio pues es ideal. Entonces ellos podrían decir, bueno, mejor no lo talo, lo cuido y entonces me da otro beneficio a futuro que no es la tala inmediata. Entonces yo creo que ahí yo dejaría la reflexión en el sentido de que es una oportunidad y un reto para los que estamos en museos generar experiencias extramuros que realmente sean significativas para cada espacio, para cada comunidad, ya sea exposición itinerante o ya sea un programa educativo que pueda ser también itinerante. Antes de